Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar que hemos denominado El potencial de la RAC en los procedimientos tributarios. Para eso tenemos el día de hoy la grata compañía de María José Iglesias, directora ejecutiva del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje SICA, junto a don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton Costa Rica, para desarrollar la exposición del día de hoy. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas consultas y conforme avance la presentación y al final de la misma serán respondidas tanto por don Mario como por doña María José. Vamos a tener también información de las redes sociales de Grant Thornton Costa Rica. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en TikTok como Grant Thornton Costa Rica, y nuestro podcast Café Grant Thornton, 50 episodios ya publicados, nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast. También nuestro canal de YouTube, donde colocamos este y todos los webinars que desarrollamos. Entonces, nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Vamos a dar el saludo de los buenos días a doña María José Iglesias, directora ejecutiva de SICA. Adelante, María José, buenos días. Buenos días, Steven, don Mario, muchísimas gracias por la invitación y a todos los colegas de Grant Thornton. Por supuesto, también saludos a todos quienes siguen esta conversación, que estoy segura va a ser sumamente valiosa. Yo tengo también mucho que aprender del trabajo que hacen ustedes y efectivamente creo que hay un gran potencial en lo que vamos a conversar hoy. Gracias, María José. Ya vamos a volver con usted más adelante dentro de la presentación. Ahora vamos a darle los buenos días a don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton Costa Rica. Adelante, don Mario, buenos días. Muchas gracias, Steve. Muy buenos días a las personas que van a tener la bondad y gentileza de acompañarnos esta mañana, y una calurosa bienvenida a María José Iglesias. Hoy tenemos una invitada de lujo para esta actividad o este webinar de esta mañana, y quien nos va a enriquecer con las perspectivas correspondientes a los diferentes mecanismos de resolución alterna de conflictos. Y entonces vamos a tratar de ver si tiene cabida esto en el mundo de la determinación de las obligaciones tributarias, que es un tema muy controvertido, es un tema que ya conocemos posiciones emitidas al efecto tanto por la Sala Primera como por la Procuraduría General de la República, pero nosotros siempre albergamos la posición positiva de que sí es posible hacerlo. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias y damos inicio al evento. Gracias. Muy bien. Entonces, el temario que vamos a desarrollar o que pretendemos desarrollar esta mañana en este ratito es bastante ambicioso. Pues vamos a hacer algunas precisiones sobre el fundamento legal, la característica que tiene esta modalidad como derecho fundamental, que así ha sido reconocido por nuestra jurisprudencia patria constitucional. De dónde proviene, cuál es el sustento legal, fundamento legal de esta posibilidad. Vamos a conversar obligadamente sobre lo que ya se ha dicho, tanto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, así como los antecedentes que ha emitido sobre el particular la Procuraduría General de la República. Y después vamos a tratar ya de hacer un abordaje, una aproximación al tema, el planteamiento de cuál sería la posibilidad o en qué contexto podría ser esto aplicable. Y finalmente, pues a ambas personas que tenemos a cargo esta presentación, pues haríamos las conclusiones de rigor, ¿verdad? Entonces, este sería el programa que estaríamos nosotros siguiendo y que a continuación vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, el fundamento legal proviene del artículo 43 de la Constitución Política. Aquí no pretendo detenerme mucho, pues doña María José va a hacer algunas precisiones un poquito más puntuales, pero en general, pues nuestra Constitución señala que toda persona, ¿verdad?, tiene el derecho a terminar sus diferencias
de carácter patrimonial, esto es muy importante, ¿verdad? Y sobre los cuales tenga plena disposición por medio de árbitros, aún en los casos en que hubiese un litigio pendiente, ¿verdad? Este es el fundamento constitucional y para efectos de la discusión del día de hoy es muy importante porque aquí es donde encuentra cabida, digamos, la posibilidad de que estos temas puedan también desarrollarse en el ámbito público, en la parcela administrativa, y esto nos lo anuncia el artículo 27 de la Ley General de Administración Pública, quien en su apartado tercero dice que corresponderá al ministro, ¿verdad? Y presidente de la República la posibilidad de transar y comprometer en árbitros los asuntos políticos. Y esto es uno de los primeros escollos que nos plantea la dinámica propuesta para esta mañana, dado que pues sería poco probable, por eso es que una de las, anticipándonos un poquito a lo que vamos a ver más adelante, es necesario en nuestro criterio profesional pues que haya una reforma legal, porque vemos poco viable que sea el presidente de la República directamente y el ministro del ramo el que se ocupen directamente todos y cada una de estas posibilidades en la materia administrativa. Por su parte, también el artículo 72 del Código Procesal Contencioso Administrativo dice que la administración pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa su validez y sus efectos con independencia de su naturaleza pública o privada. Entonces seguimos comentando normas en las cuales esta viabilidad encontraría sustento y que vamos a tratar de precisar más adelante. También, por su parte, el mismo cuerpo normativo que estamos mencionando dice que las partes, ¿verdad?, pueden, sus representantes, llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, ya sea de manera total o parcial. El juez conciliador, en un plazo máximo de 8 días hábiles, quien podrá homologar el acuerdo conciliatorio dando por terminado el proceso en lo conducente. Y nos resalta la norma de cita siempre que lo acordado no sea contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo al interés público, ¿verdad? Que es otro de los requisitos que se ha establecido en el ordenamiento para que pueda haber una resolución a través de un sistema alterno, en el sentido de que lo que se decida en ningún caso pueda afectar el ordenamiento o sea lesivo al interés público, dado que aquí estamos gobernados por el principio de legalidad que ha desarrollado pues ampliamente la jurisprudencia patria. También en lo que es la ley orgánica del poder, perdón, de la Procuraduría General de la República, en su artículo 20, sí ya nos empieza un poco a pintar el panorama un poquito diferente, porque dice que en el caso de la representación en juicio de los procuradores que tengan a su cargo esta situación, en el artículo 20, nos indica que les está absolutamente prohibido allanarse, transar, conciliar o desistir de las demandas o reclamaciones, así como de someter los juicios a la decisión de árbitros sin la previa autorización escrita del Procurador General, del Procurador General Adjunto o del funcionario a quien estos deleguen, ¿verdad? Entonces vean ustedes que el Procurador por sí mismo, asignado al caso, no puede ejercer estas prerrogativas, salvo que cuente de manera anticipada con autorización expresa de los funcionarios que ya hemos mencionado. También en lo que tiene que ver con ya la ley de resolución alternativa de conflictos, pues en su artículo 18, ¿verdad?, nos habla de la posibilidad, que ya todos ustedes muchos conocen, que las partes cuando hayan convenido por escrito que las controversias relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, tales controversias se resolverán de conformidad con lo que establece este cuerpo normativo, sin perjuicio de que ellas, o sea, las partes, acuerden por escrito siempre y cuando no se oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas de este cuerpo normativo. Y también en la misma lectura de esta norma, aquí también serviría de sustento para la parcela pública, dice que podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, ¿verdad?, que ese es el otro requisito insoslayable que existe, ¿verdad?,
que sean presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan disposición, ¿verdad? Que estos son los dos requisitos fundamentales que ha señalado la jurisprudencia patria y también para los temas de la parcela pública, del derecho público, que son que se trate de un asunto patrimonial y también sobre el cual exista disponibilidad, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Y esto es lo que nos pone un poquito cuesta arriba el abordaje de la materia que estamos mencionando. Y de momento, pues también este artículo 18, antes de darle el pase a nuestra invitada especial, pues él nos indica que todo sujeto de derecho público, ¿verdad? Que incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje de conformidad con las reglas de esta ley, ¿verdad? Y lo que establece el artículo 27, párrafo tercero, que ya mencionamos de la administración pública. Entonces vean ustedes que si revisamos la normativa que acabamos de repasar, pues sí existe, ¿verdad? Existe luz al final del túnel, existe la posibilidad jurídica de que se den estos mecanismos, sí hay viabilidad, existe un marco jurídico, pero sin embargo más adelante vamos a ver los escollos y limitaciones que se han establecido principalmente en la jurisprudencia patria y algunos criterios también sostenidos por la Procuraduría General de la República. De aquí en adelante, pues, nos ayuda a desarrollar el tema la licenciada María José Iglesias. Adelante. Muchísimas gracias, don Mario. Y sí, tal vez para devolverme un poquito a lo primero que usted mencionaba de la fundamentación a nivel constitucional, lo que hay que tener en consideración es que siempre se han considerado como contracaras o como dos perspectivas de la misma moneda, el derecho de acceso a la justicia ordinaria, derecho de acceso a la justicia, en contraposición al derecho a la resolución de conflictos. En ese sentido, pues el artículo 41 que dispone este derecho es en principio indisponible salvo que haya una renuncia expresa. Ya vamos a hablar un poquito de eso, cómo la RAC deriva en principio del principio de libertad, del principio de autonomía de la voluntad, de que las partes, si hacen renuncia expresa, pues podrían resolver sus diferencias por otros medios. Entonces, ya desde ahí, pues hay un sistema de garantías de que cuando se accede a la RAC, pues no solo no se están vulnerando derechos fundamentales ni para el particular, ni tampoco se estarían limitando derechos, libertades de la administración ni de ninguno de los intervinientes, porque al haber una disposición expresa de que se quiere someter a este mecanismo, pues en realidad están haciendo uso de otro derecho que igual está tutelado constitucionalmente. Y aquí tal vez para hacer una precisión, en realidad, aunque el artículo 43 habla de por medio de árbitros para la resolución de diferencias patrimoniales, si armonizamos el 43, y ahí tal vez podemos pasar al siguiente slide, con las disposiciones de la ley 7727, es números apertus, ¿verdad? Los mecanismos RAC que están comprendidos por los derechos que están protegidos en nuestro ordenamiento. La ley 7727 nos habla del diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y abre la cara a otras técnicas similares. Hoy, por ejemplo, se está estudiando en temas de derecho administrativo mucho los paneles de disputas, ¿verdad? Que se incluyen en el reglamento que fue aprobado en diciembre. Existen otros mecanismos aptos para otro tipo de conflictos, como círculos de diálogo u otros. Entonces, cualquiera de estos mecanismos, en principio, por no ser taxativa la nomenclatura que emplea el artículo 2 de la ley 7727, pues están comprendidos dentro de aquellos a los que la administración del Estado debería garantizar el acceso. La doctrina y la jurisprudencia han sido amplias en cuanto a que el derecho fundamental protegido en el 43 en realidad no se limita solo al arbitraje, sino que podríamos entenderlo que cubre pues aquello que está dispuesto por la ley 7727. Por ahí en el siguiente slide un ejemplo muy puntual. Ahora yo sé que don Mario va a profundizar en muchísimos otros antecedentes de la sala.
En este caso, este es de la Sala Constitucional, no de la Sala Primera, el voto 2999 del 2005, pues que básicamente desarrolla el contenido del artículo del derecho y sí es muy claro cuando dice que tutela el arbitraje o los otros modos de resolución alterna de conflictos. Entonces, sí se ha desarrollado que eventualmente estos otros mecanismos de los que acabamos de mencionar, incluida la conciliación, que tal vez es la que nos interesa para el caso de los procedimientos tributarios, pues sí, también formarían parte de este universo protegido por toda la doctrina de los derechos fundamentales de modo bastante abierto y flexible. También ahí es importante mencionar algo curioso. Podemos pasar a la siguiente pantalla, que al derivar del principio de libertad, autonomía de la voluntad, habría muchas formas de someterse a ello. Tradicionalmente, o como se había entendido que estaba limitado el arbitraje, pues teníamos las cláusulas arbitrales, los contratos, los pactos de sumisión. Sin embargo, en el caso de la conciliación es tan simple como que las partes estén de acuerdo en cualquier momento de arreglar por ese medio, incluso, y usted lo mencionó, porque así lo establece el 43, habiendo un litigio pendiente, es decir, el principio es pro conciliación, pro arbitraje, y no lo contrario, ¿verdad? Ya por ahí don Mario mencionó cuáles son los requerimientos que establece el artículo 18 de la ley 7727, y bueno, es congruente en general la norma constitucional, la ley 7727, la mayoría de normativa, que básicamente es que sea materia patrimonial y disponible y que no sea ilegal, es decir, que no vaya contra una prohibición expresa. Eso es lo básico. Fuera de eso, hay muchísima flexibilidad en los mecanismos RAC de lo que se puede resolver, de qué manera, no necesariamente, y ahora discutiremos de eso, y depende mucho del ámbito, desde luego, tiene que haber regulaciones expresas en todos los casos, en muchos casos con la regulación existente, y debido pues a estos principios básicos se podría someter. Por supuesto que ahí la brecha la tenemos con otras regulaciones que existen en materia de derecho público y que ya don Mario adelantó sobre el principio de legalidad y bueno, algunas prohibiciones, por ejemplo, la que usted leyó con respecto a la posibilidad de la Procuraduría de conciliar en materia contencioso administrativa. Entonces, las prohibiciones vienen por otro lado, pero desde la perspectiva de la tutela de la RAC en sí, en realidad es bastante abierta. Y algo que quisiera mencionar para cerrar esta idea de la relevancia que tiene entenderlo como derecho fundamental, es que, volviendo a lo que mencionaba antes, que se ven como dos caras de la moneda, casi como contrapuestos, el derecho de acceso a la jurisdicción ordinaria del 41 y el derecho de acceso a la RAC del 43, al punto de que se le llama mecanismos alternos o alternativos, es decir, el default, la justicia ordinaria y los otros serían como plan B. Eso es en el mindset de la mayoría de las personas, de la administración claramente, pero incluso de muchos abogados y de muchas partes. Así es como funciona. Cuando si vemos mecanismos como el diálogo y la negociación deberían de ser el default, el primer punto de abordaje para cualquier controversia, ¿verdad? Debería ser lo contrario, judicializar y burocratizar los procedimientos debería ser el plan B y el último recurso, el último mecanismo. Y en este sentido, lo que quería acotar es que en algunos sistemas, por ejemplo en Sudamérica, se está cambiando la nomenclatura que se usa y ahora se habla, en vez de resolución alternativa de conflicto, resolución adaptativa del conflicto, resolución adecuada del conflicto, y otras nomenclaturas que lo que quieren es un poquito cambiar la cultura litigiosa para que empecemos a normalizar que debería ser la primer vía o el primer canal antes incluso de un procedimiento administrativo, con mucho más razón de un proceso judicial. Debería ser el primer, digamos, el primer punto de encuentro entre las partes. Aquí, si quieren, pasamos al siguiente slide. Bueno, esto un poco en relación con lo que ya comentaba, más bien el siguiente, porque quisiera ya para entrar un poquito en materia, hablar de que es un poco paradójico. Esto que mencionaba antes de la amplitud, la flexibilidad con que vemos desde el área RAC
las posibilidades de acceso que deberían tener las personas, y así es como se reguló en principio. Es un poco paradójico, como decimos, con esta cultura de que es un plan B, o incluso en algunos casos que existen prohibiciones, limitaciones, ya sean normativas o por la práctica que han tenido algunos órganos de la administración, cuando lo cierto es que en Costa Rica la ley 7727, muy curiosamente, no surgió de iniciativa del sector privado, sino más bien del Poder Judicial. Se conformó una comisión en los 90s, que fue la que, y bueno, esto fue norma en la región, en términos generales, no solo en Costa Rica, en Latinoamérica en general, que fue más bien iniciativa del Estado. Era un poco en respuesta a problemas de mora judicial, y bueno, pues claramente se vio la necesidad de establecer mecanismos más céleres, más eficientes frente al problema económico y de acceso real al derecho de acceso a la justicia, que genera la excesiva burocratización y judicialización de los asuntos, de los conflictos. Entonces, es muy particular que siendo el Estado y siendo la administración quienes en principio habían sido los principales promotores de la RAC, que se dicta una ley tan amplia, tan flexible como acabamos de comentar, que busca garantizar el acceso a todas las personas, que la jurisprudencia también ha sido conteste con esta visión pro RAC, pues que en la actualidad realmente en donde nos encontremos más barreras para aplicarlo sea en aquellos casos en los que interviene la administración, ya sea a nivel de procedimiento administrativo o temas que ya están en la vía contenciosa o en la vía penal. Hay muchísimos desafíos, ya lo hablaremos más adelante cuando hablemos de la cultura, la educación, bueno, cuando veamos ya desde la perspectiva técnica si es viable o no en el caso tributario, pero sí es curioso que desde la perspectiva del origen, en realidad, pues más bien había sido inicialmente la administración la principal interesada en promoverlo. Y tal vez para avanzar al siguiente punto, parte de las razones de por qué se consideró pertinente, se desarrolló la normativa, y bueno, ya en estos 25 años de vigencia de la ley 7727 se han desarrollado bastante los principios de la RAC. Se demostró que efectivamente pues es lógicamente mucho más célere, no solo que un proceso judicial, sino que un procedimiento administrativo. No implica inseguridad jurídica, no es que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la negociación o el diálogo, que igual pueden ser etapas previas de cosas que igual se terminan judicializando, sino que en el caso de un acuerdo conciliatorio, por ejemplo, como ustedes saben, tendría carácter de cosa juzgada, entonces sí daría la eficacia que se requiere en este tipo de procedimientos. Y algo muy importante, una de las preocupaciones generalmente es la confidencialidad en materia sobre todo de conciliación. A veces en ciertos actores existe alguna suerte de reticencia a conciliar en ciertos asuntos, pensando que se pueden generar precedentes, que puede instar a que otras personas esperen que se les resuelva de la misma manera. Y eso más bien podría pensar uno que la conciliación es garantía de que no va a ser así, a diferencia de un procedimiento administrativo judicial en donde finalmente la información y las soluciones a las que se llegan quedan siendo de acceso de cualquier abogado, de muchas personas, sí se generan precedentes. En el caso, al menos de la conciliación, de los mecanismos que hemos comentado, es absolutamente confidencial. Si pasamos al siguiente slide, pueden ver cómo se encuentra regulado. Y bueno, y en el caso de los centros que ofrecemos servicios, por supuesto que hay todavía más regulaciones, códigos de ética para los neutrales, las partes que participan, sanciones, consecuencias jurídicas concretas cuando se violenta el principio de confidencialidad, pero entonces, en principio, eso da además muchísima libertad a las partes que intervienen para poder profundizar en todos los aspectos del conflicto sin que ello comprometa necesariamente los resultados
de un eventual procedimiento administrativo, judicial, etcétera, porque la información que ahí se discute, pues no se podría utilizar o emplear, no podría perjudicar a alguna de las partes si no se logra conciliar y el asunto sí termina resolviéndose por otros mecanismos, pues no se podría usar esa información. Entonces, daría muchísima libertad a las partes para discutir a profundidad todos los escenarios de cómo podrían resolver y avanzar el asunto. Les pongo un ejemplo que esperaría que sirva de inspiración en los casos tributarios con materia laboral que se ha desarrollado tanto, sobre todo a partir de la reforma procesal laboral. Podría pensar uno que para una empresa sería sensible conciliar, pensemos, qué sé yo, en multinacionales que si están negociando la salida de un puesto directivo o haciendo algún movimiento económico, podrían tener negociaciones laborales particulares con paquetes de compensación o con características especiales para algún caso particular, que si eso se llevara a la vía jurisdiccional, pues evidentemente queda ahí a vista y paciencia de todo el mundo, tanto cualquier libertad que se haya tomado la empresa en cuanto a las cuestiones que se otorgan, que se acuerdan, como de parte del colaborador. Sin embargo, la conciliación en materia laboral pues ha demostrado ser una herramienta muy útil para generar certeza jurídica, para generar seguridad y para generar esa flexibilidad que da este principio de máxima confidencialidad a las partes, permitiendo discusiones, por ejemplo, económicas bastante amplias. Entonces, pensaría uno que estos beneficios perfectamente se podrían extender para casos tan sensibles como podrían ser los tributarios. Muy bien, muchas gracias a la licenciada María José Iglesias por tan clara precisión y explicaciones sobre el fundamento y origen de estos temas. Y ahora, pues, veamos un poquito cómo ha sido revisado estos aspectos por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Y para eso, pues, nos vamos a referir, entre muchas otras, a la sentencia identificada bajo el número 1412-C-S1 del año 2022, donde la Sala reconoce que la facultad de someter a arbitraje las diferencias de carácter patrimonial sustentadas en derechos respecto a los cuales las partes puedan disponer plenamente y resulte factible prescindir de los tribunales comunes. Entonces vemos cómo en esta sentencia, en el extracto que estamos citando, que es copia, digamos, textual de la sentencia, pues empieza ya a demarcar el terreno y a poner los límites que veníamos conversando. De aquí podemos extraer que en su criterio, pues puede ser sometido a arbitraje, entre, digamos, otras formas de resolución alterna de conflictos, las diferencias de carácter patrimonial, ¿verdad? Estrictamente patrimoniales, ¿verdad? Y respecto de las cuales, pues, haya disponibilidad plenamente del derecho, que es uno de los temas que, como vamos a ver más adelante, se cuestiona en la materia impositiva. Y es que, pues, los funcionarios públicos que están encargados de la gestión, fiscalización y recaudación de los impuestos, pues no tienen plena disposición de estos temas. Y resulte factible, dicen ellos, prescindir a los tribunales comunes, ¿verdad? En este mismo orden y dentro del mismo documento, la Sala reconoce o ratifica lo que ya mencionamos, ¿verdad?, sobre el artículo 27.3 de la Ley General de Administración Pública. Sin embargo, ¿verdad?, ellos advierten que hay regulación que precisa que estas potestades de imperio y su ejercicio, o que respecto a las potestades de imperio y su ejercicio, los deberes públicos y su cumplimiento son irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles, siendo posible solo por disposición legal el no ejercicio de una potestad de imperio. Entonces de ahí es donde ya empieza a señalarnos la Sala, ¿verdad?, que por la naturaleza y el ser el ejercicio de la materia tributaria en todos sus ámbitos, la ejecución de un poder de imperio, de una potestad de imperio, pues se empieza a ver poco probable la posibilidad de entrar en un mecanismo de estos para resolver, aun cuando, como vamos a ver más adelante, en la vida real, en la práctica,
esto sí sucede. Lo que pasa es que no está regulado expresamente, y de ahí que nosotros llamemos la atención sobre la necesidad o existencia de disposiciones legales que abonen el terreno para que esta idea pueda desplegar sus efectos. Entonces, también en esta misma sentencia, la sala, en otro apartado de la misma, nos indica que únicamente es posible acudir a la vía arbitral cuando se trate de materia patrimonial disponible, ¿verdad? Que es el requisito que ya mencionamos, donde las partes posean plena disposición, eso significa que sea disponible, sobre los derechos debatidos. De ahí el ejercicio de potestades de imperio o deberes públicos, al ser indelegables, irrenunciables e imprescriptibles, no pueden ser objeto de compromiso arbitral. Y ahí es donde parece que nos tiran la puerta en la cara y que el futuro de esto está comprometido, pero podemos hacer otros análisis más adelante para acreditar que esto no es del todo preciso y correcto. Entonces, también la sala en esta misma sentencia nos dice que en estos casos, además de no ser materia patrimonial disponible, está de por medio el interés público general, el cual trasciende al de las partes. Y por ende, cuando se trata del ejercicio de la potestad de imperio referida a la imposición de sanciones, aquí está hablando de materia sancionatoria, por parte de la administración, derecho administrativo sancionador, como lo puede ser una multa, como en la especie, o el debate sobre su devolución, se está frente a materia patrimonial no disponible. Y este apartado de la sentencia, o esta parte de la sentencia, la traemos a colación, porque vean ustedes que en materia tributaria está abierta desde algunos años, un tema un poquito polémico, controvertido, pero la posibilidad de conciliar, ¿verdad?, penalmente en materia fiscal, que implica un tema sancionador e implica un tema patrimonial no disponible según el criterio de la sala. Y de hecho sucede en la práctica. Ya se han conciliado en la sede administrativa, penal tributaria concretamente, posibilidad de que haya conciliación, tal vez no de la forma más feliz o más apropiada, pero ya ha sucedido. Entonces aquí empiezan un poquito a cuestionarse, digamos, estos lineamientos que venimos comentando. Ya en lo que es la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-299-2012, se nos indica, ¿verdad?, que la conciliación es un procedimiento de autocomposición de conflictos, por lo cual las dos partes que tienen un problema lo resuelven directamente a través de un acuerdo, del cual ambas partes obtienen un beneficio. Y que uno de los beneficios principales, señala en este dictamen la Procuraduría, en este mecanismo de autocomposición, es precisamente el evitar que el asunto se vaya a discutir o se ventile en los tribunales comunes y por lo tanto se generen los costos derivados del proceso judicial, como podrían ser las costas procesales y las personales del mismo. También han sostenido la Procuraduría General de la República que la Administración Pública podría valorar someter a conciliación judicial o extrajudicial un asunto en el que exista un criterio favorable del asesor jurídico de la institución de la que se trate, competente, ¿verdad?, de decisión última, que en todo caso le correspondería a la administración que ya hemos visto. Y ellos advierten, ¿verdad?, a lo largo de este documento, que mediante interpretación tanto de esta Procuraduría como de la Contraloría se ha considerado que la administración centralizada como la descentralizada, incluidas las corporaciones territoriales, pues es un caso que se dio respecto a una municipalidad, están autorizadas a acudir tanto al arbitraje como a la transacción, ¿verdad? Y al respecto señalan en este sentido, pues el C225-88 del año 88, vean que este tema no es novedoso, y el 2239 de 23 de febrero de 2026 de la Contraloría General de la República. Entonces, aquí ellos precisan que aunque esto se haya establecido de esa manera tan clara y general, que en principio la administración pública tiene la posibilidad de conciliar, ellos insisten en que es claro que dicha facultad no es ilimitada, puesto que la administración se encuentra supeditada al principio de legalidad
que ya hemos citado en algunas ocasiones. Y esto nos lleva al tema del interés público y a la observancia del bloque de legalidad también en este tema. Y también precisa sobre el particular la Procuraduría General de la República que en la consulta que se le estaban haciendo concretamente y que dio lugar a este dictamen, era indispensable establecer que en cuanto a los tributos municipales y los intereses corrientes y por mora que se generen por el incumplimiento de pago, ya se ha establecido que no se encuentra dentro de la materia conciliable por parte de la administración pública. Y ahí establecen que o citan al respecto el dictamen C-111-2001, o sea, están catalogando que esos aspectos relacionados con el tributo municipal, que tienen que ver con el incumplimiento del pago, que ya se ha establecido o no se encuentra dentro de la materia conciliable por la parte correspondiente, pues no es materia disponible, ¿verdad? Y entonces insisten en que el ejercicio de la potestad tributaria que se encomienda a las municipalidades, según lo establece el inciso 13 del artículo 121 de nuestra Constitución Política en relación con el 13, inciso B y 68 del Código Municipal, no sea una materia posible de conciliación, ¿verdad? Entonces, en este dictamen, pues se cierra prácticamente la puerta. Sin embargo, ellos dicen que la posibilidad de determinar los tributos, cobrarlos, gestionarlos, establecer determinaciones sobre el impuesto, la tasa, cancelar y la aplicación de las exoneraciones, que es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Por un lado tenemos el poder tributario y por el anverso la posibilidad de exonerar. Y dice que eso está sujeto al principio de legalidad y que eso no es posible conciliarlo, lo cual entendemos que sería obvio, ¿verdad? Porque el establecer el tributo y sus elementos esenciales, así como el momento, en que ocurriría el hecho generador y otras particularidades que sean considerados, repito, elementos esenciales del tributo, obviamente jamás podrían ser objeto de conciliación, y esto también lo reafirma el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, quien en sus artículos iniciales establecen que, concretamente el artículo 12, no son oponibles frente al fisco los acuerdos que hagan los particulares sobre elementos esenciales. Pero aquí no es tanto lo que nos interesa, ¿verdad? Aquí nunca hemos pretendido ni siquiera sugerir o plantear la posibilidad de que estos elementos esenciales puedan ser modificados, variados, con un acuerdo de esta naturaleza o a través de un mecanismo de resolución alterna de conflictos. Ese no es el planteamiento ni nunca es lo que se ha pretendido. Obviamente, y muchas veces nosotros hemos defendido a capa y espada el principio de legalidad, pues puesto que no es posible crear, ¿verdad?, a través de fuentes secundarias a la ley, pues elementos esenciales como sería el hecho generador, el momento en que esto ocurre y otros elementos esenciales del tributo, que muchas veces pues hemos señalado con el dedo que en algunas ocasiones la administración peca y a través de interpretaciones genera hechos generadores que no están claramente previstos en la ley o se crean categorías de contribuyentes que no están establecidos en la ley. Entonces, repito, lo primero que queremos acotar es eso, ¿verdad? Que nunca hemos promovido o entendido de que esto sea posible respecto a esos elementos esenciales del tributo. Y, por ejemplo, en este mismo dictamen, dice la Procuraduría que tratándose de materia tributaria, es posible, dicen ellos, que se concilie, pero únicamente respecto a las formas de pago de los adeudos que se hayan generado por incumplimiento en la cancelación de impuestos y servicios municipales, pero no en cuanto a los montos de los tributos y sus eventuales intereses corrientes y por mora, según corresponda, por cuanto su establecimiento y percepción son derivados de la potestad tributaria. Y aquí es donde volvemos a insistir, ¿verdad?, a hacer mucho hincapié en este tema, porque esta propuesta o la viabilidad que tratamos de analizar el día de hoy no tiene que ver con estos elementos esenciales, sino que en muchos procedimientos de determinación de oficio de la obligación tributaria existen diferencias de criterio, ¿verdad? Recordemos que la inseguridad jurídica, la incerteza, las áreas grises
no son ajenas a la materia tributaria. Y muchas veces se nos ha señalado tanto por propios y extraños que no hay una congruencia plena, absoluta, entre lo que dice la normativa tributaria y lo que han dicho o interpretado las administraciones tributarias e incluso los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Y entonces muchas veces uno que trabaja en esta tarea de interpretación o aplicación de las normas tributarias, que es parte de los actores que intervienen en este proceso, pues uno tiene que evacuar consultas, evacuar dudas sobre estos temas y a veces resulta que se encuentra uno con escenarios donde hay una posibilidad de interpretación o varias posibilidades de interpretación respecto a una norma. Y entonces la gran duda, y esto anticipándonos un poquito al abordaje del tema, ¿por qué no podía haber una conciliación? ¿Por qué no podría haber un procedimiento de autocomposición, ¿verdad? En estos casos, en donde ver si la conducta que realizó el sujeto pasivo de la obligación tributaria, conocido como contribuyente, encuadra o no dentro de la norma. A veces hay ejercicios de hermenéutica jurídica que, con todo respeto, no son los más felices, y entonces a veces se califican los hechos de una forma para entender de que estamos en presencia de un asesoramiento técnico, por ejemplo, y de no de un servicio profesional, o que nos tratamos o nos encontramos frente a un ingreso de fuente costarricense o no, etcétera. Y entonces son supuestos de criterio, ¿verdad?, que son discutibles ante la administración. Y esta discusión, pues como ya hemos dicho muchas veces, se da en la vida real, cuando concluyen las actuaciones fiscalizadoras y al contribuyente se le cita para comunicarle, digamos, los resultados de esa actuación y hay diferencias en impuesto, pues muchas veces, aunque no es la etapa ni el estadio procesal correspondiente para discutir sobre el tema, a veces, y yo he sido testigo de eso, pues se le plantea un tema diferente al auditor y a su supervisor, y esto funciona, bueno, si me trae documentación de respaldo, si me trae algo, nosotros lo podemos revisar, ¿verdad? Y en algunas veces hay ajustes que se han modificado, incluso durante la misma fiscalización, ¿verdad? Surgen diferencias, los auditores tienen duda, se les explica, se les ofrece documentación y a veces hay ajustes que se podrían realizar y se ve que por un tema de interpretación o de criterio no procede ese ajuste. Entonces, ¿por qué no permitir, no abrirle la puerta? Digamos, no estamos tocando elementos esenciales del tributo, ¿por qué no abrirle la puerta a una posible conciliación en esos escenarios, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva, antes de volver a cederle la palabra a la licenciada Iglesias, pues que tratando de precisar esto, tratando de colocarlo en algún sitio, obviamente esto requiere de reformas legales, esto no cabe la menor duda, que esto con el propósito de introducir el mecanismo del RAC en el momento preciso, ¿verdad?, de la actuación de la administración tributaria, que esto ahorraría montones de recursos, de dinero, de esfuerzo, porque muchas veces el contribuyente se ve irremediablemente en la posición de tener que optar por la controversia, porque a veces no se quieren entender o no se quieren revisar correctamente ciertos elementos de convicción, ciertos aspectos que nada tienen que ver con elementos esenciales del tributo y que están relacionados con el comportamiento de ese contribuyente. Y muchas veces hay que optar por ese procedimiento y vean ustedes que la misma administración le ha abierto la puerta a estas opciones indirectamente, un poco parafraseando a lo que ha dicho la licenciada Iglesias, porque ellos mismos han incluido en la normativa tributaria mecanismos para satisfacer o provocar la satisfacción voluntaria de los incumplimientos o la reparación de los supuestos incumplimientos que pudo haber incurrido el contribuyente, por ejemplo, como la reducción de sanciones. Entonces, bueno, si usted cambia o rectifica o recalifica su comportamiento, pues le vamos a rebajar la sanción, ¿verdad? Y vean ustedes que la misma administración se le está dando esa facultad, ¿verdad? Entonces, precisamente la reforma que nosotros estamos sugiriendo o proponiendo esta mañana es, no estamos diciendo que deba renunciarse o que tenga que renunciarse en ningún momento a la potestad de imperio, que en este caso es el ejercicio de la potestad tributaria, sino que se puede
establecer algún mecanismo de revisión de estos comportamientos en el ejercicio de la competencia propiamente dicha, pero ajustándolo, ¿verdad?, a una realidad histórica diferente, con una administración guiada por el concepto de servicio al cliente y no bajo la premisa, ¿verdad?, de que el contribuyente es una persona que actúa mal hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? O sea, un poco pensando en la administración más una administración orientadora, más una administración que ayuda a que el contribuyente haga un cumplimiento correcto de sus obligaciones tributarias. Muy bien, entonces doy el pase a la licenciada Iglesias para que continúe sobre esta interesante exposición. Muchísimas gracias, don Mario. No, definitivamente interesantísimo, y un poco para ir cerrando en esta dirección de lo que usted mencionaba, de por qué creemos, y en eso coincidimos plenamente, que a partir de los principios orientadores de la RAC que expuse en la primera parte, y los principios orientadores de la administración tributaria que también desarrolló don Mario, el principio de legalidad, porque a partir de esos principios sí se podría perfectamente regular la conciliación para algunos extremos. Y es que dentro de ese principio de flexibilidad, de amplitud, confidencialidad, etcétera, que les mencionaba para la conciliación, es perfectamente factible, y así lo establece la ley 7727, realizar acuerdos parciales. Entonces, perfectamente y sin tocar, como mencionaba don Mario, aspectos no disponibles relacionados con la potestad de imperio, potestad sancionatoria, ninguna reconstitución de la esencia del tributo y demás nociones duras que ya abordó a profundidad don Mario. Perfectamente en un procedimiento determinativo se podría llegar a una conciliación sobre los aspectos que sí son disponibles, como bien explicaba usted, por ejemplo, los mecanismos de pago, eventualmente acuerdos para la satisfacción del tributo, en fin, esos aspectos se podría realizar un acuerdo parcial incluso de aquello que sí sea disponible. Entonces, en eso coincidimos plenamente, que se podría establecer un marco regulatorio que, bajo el principio de legalidad, de alguna manera empodere a los funcionarios para ser un poquito más flexibles o amplios con esto. Sobre este aspecto, yo quería un poquito ir cerrando la exposición con una reflexión sobre el tema cultural y educativo, es decir, si, como comentamos al inicio, se entiende, se admite que la RAC es esencial en un estado que esté regulado, que incluso fue la misma administración la promotora de que se desarrollara la RAC en Costa Rica, es la misma administración la interesada en descongestionar procedimientos administrativos, procesos judiciales, en generar una administración amiga al contribuyente, como mencionaba don Mario, un poco más cercana. En fin, si existe todo este interés, ¿por qué tenemos esta brecha regulatoria entre toda la flexibilidad de los mecanismos RAC y pues estas otras regulaciones que en principio han generado una reticencia, no solo a nivel administrativo, sino incluso en el contencioso con respecto a la Procuraduría, como vimos esta prohibición de que concilien si no hay autorización del Procurador General, cuando incluso, y volviendo a materia tributaria, como mencionaba don Mario, en procesos penales incluso se concilia. Entonces, es como paradójico. Creemos que esta brecha pues tiene relación, obviamente, con el principio de legalidad y la responsabilidad de los funcionarios, pero además con un tema educativo, y es que todavía ni las personas, ni los ciudadanos, ni la misma administración están suficientemente alfabetizados del potencial que podría tener el mecanismo para que sea una administración más ágil, que no esté renunciando a ninguna de sus potestades, sino que más bien pueda recaudar de forma más ágil, más eficiente, más informada, más cercana los tributos. Y sobre esto es interesante que el artículo 2 de la ley RAC habla expresamente de la obligación que tiene el Estado de educar y difundir
los mecanismos RAC. Entonces pensaría uno que hay que comenzar por casa, por revisar cuáles son estas posibilidades y este potencial, por ejemplo, de generar el marco regulatorio para que se pueda conciliar en estos procedimientos. Y ya a modo de un criterio personal, pues estimo que, por ejemplo, la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos podría asumir un rol de liderazgo para asesorar o trabajar en conjunto con la administración tributaria en generar propuestas para este marco regulatorio. De hecho, en el reglamento al capítulo 4 de la ley RAC, que es el decreto ejecutivo 32.152, en el artículo 3, que es el que establece las potestades de la DINARAC, y perdón, la DINARAC está creada en este reglamento, ¿verdad? Es una dependencia del Ministerio de Justicia, establece dentro de sus potestades que puede crear, desarrollar, coordinar con las autoridades, con otras autoridades, todos los programas e iniciativas para promover la RAC. Entonces sí existe un mandato, no solo constitucional, no solo legal, sino incluso un órgano con las competencias para hacerlo, de promover este tipo de iniciativas y buscar incluso cómo generar los marcos regulatorios para que sean efectivas y para que se puedan aplicar. Entonces, yo pensaría que existen todos los recursos y herramientas para que sí se pudiera generar esta normativa que abra un poco más la posibilidad de que se aplique la conciliación en estos procedimientos. Tal vez, perdón, en el slide siguiente, una reflexión adicional que quisiera hacer sobre la relevancia de este cambio de cultura, de educar, de que sea la misma administración la que promueva una mayor profundización de los mecanismos RAC, sobre todo cuando además afectan la actividad económica de las empresas y de las personas, como es el caso en materia tributaria. Y es que no solo la RAC en términos generales, desde luego que tiene impacto en la vida jurídica, económica y comercial del país, sino que la forma en que funciona la cultura RAC es uno de los primeros pasos en el due diligence que hacen las empresas extranjeras cuando van a invertir en un país, incluso revisión de la jurisprudencia, las posiciones de la Corte sobre si se sostienen o no los acuerdos RAC. Es parte de lo que se busca cuando se escogen sedes para hacer o cerrar negocios, e incluso pues se ha acreditado que la normativa RAC bien desarrollada en un país o que sea flexible en ese sentido tiene una relación directa en el PIB con respecto a intercambio comercial y aumento de volumen de inversión extranjera. Considerando el peso que tiene la inversión extranjera en Costa Rica, que dentro de los países de la OCDE pues estamos bastante posicionados en esto, pensaría uno que existe o debería existir un interés público en generar un ambiente económico, tributario, jurídico muy amistoso al inversionista, muy amistoso a los negocios. Entonces la cultura RAC no se puede quedar pues en las iniciativas que tenemos los centros y el sector privado, sino que también en la administración, mucho más en la administración tributaria, que guarda relación directa con este clima de negocios y en lo económico. Y como dijimos, creemos que incluso la DINARAC podría ser un muy buen aliado para desarrollar ese marco regulatorio. Bien, muchas gracias a la licenciada Iglesias, muy apropiadas, y agradecerle de manera importante el realce que le ha dado a este evento de hoy con sus acotaciones. Le ha dado un nivel superior. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál sería la conclusión, ¿verdad?, de todo este tema? Recordando de que tenemos un ámbito de aplicación marcado, ¿verdad?, por materia patrimonial. Tiene que tratarse de materia disponible, que no se trate del ejercicio de una potestad de imperio, ¿verdad?, como es el acto de determinación. Es decir, nosotros no proponemos aquí la posibilidad de que se nos quite o se nos trance el monto de un impuesto, o se nos diga, mire, ¿cuánto puede pagar usted? No, eso no es lo que andamos persiguiendo aquí, no pretendemos eso.
sino que recordar que los impuestos se deben o no se deben, ¿verdad? No, los impuestos no se deben más o menos. Y muchas veces todo depende de cómo se califiquen los hechos, de cómo se revise la evidencia que existe, los registros contables, la documentación legal, y de esa apreciación que se hace de esos elementos de convicción es que hay un ajuste o no tributario, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues, temas formales, como no tener una factura, o temas formales como que el contrato no tiene los timbres requeridos por la ley, yo no digo que se hagan dispensas sobre esto, que se cobren las multas que correspondan, pero que verdaderamente se permita al contribuyente ofrecer aquellos elementos de convicción que permitan la averiguación real, que es lo que persigue cualquier procedimiento de carácter administrativo. Y en este orden de ideas, repito, creemos que hay espacio principalmente en la fase de investigación, en la fase de realizar la auditoría tributaria, donde hay mucho espacio para mecanismos debidamente regulados de autocomposición entre las partes, porque muchas veces hay diferencias de criterio, ¿verdad? Hay diferencias de cómo se aprecian determinados elementos de convicción que no necesariamente pueden dar al traste con el que exista o no una obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, debe tener el contribuyente la posibilidad de poder rectificar o recalificar, o la administración variar su criterio, y que no estamos en presencia de una acción típicamente culposa. No estamos hablando de que esto existe en aquellos casos donde no se pagó nada, donde la administración tributaria encuentra la plata en una gaveta, ¿verdad? Donde no se declararon. No estamos hablando para esto es para contribuyentes omisos, ocultos, ¿verdad? No se trata de esos casos, sino de casos de contribuyentes que cumplen o tratan de cumplir con el marco de la ley, ¿verdad? Que realmente no hay un ánimo, no hay un deseo de evadir, ¿verdad? El pago del impuesto, sino que se trata de aplicar la normativa de la mejor forma posible, y resulta que a veces hay diferencias de criterio. Por ejemplo, temas como que un gasto sea útil, pertinente y necesario para la generación de ingresos gravables, ¿verdad? Muchas veces se dice, no, mire, este gasto se lo rechazo por excesivo. Bueno, nada es excesivo en un 100%. Tiene que haber algo de ese gasto que sea deducible. Entonces, ¿por qué no abrir dentro de los procedimientos de fiscalización, antes de ejercitarse plenamente la posibilidad de aplicar la potestad de imperio? ¿Por qué no atender a eso, que sería lo correcto? Es decir, la determinación de la obligación tributaria debe hacerse de manera adecuada, precisa y correcta. Repito, los impuestos no se deben o del todo o se deben, pero no se deben más o menos. No, es que como usted no tuvo oportunidad de proveer a su defensa, como usted no tuvo posibilidad de traer la prueba que a mí me sirve, bueno, ¿cuál es la prueba que se necesitaba? ¿Cuál era la prueba que se requería para que usted cambiara de criterio? Entonces, sí vemos nosotros un espacio debidamente regulado, obviamente, a través de las modificaciones legales pertinentes para la autocomposición, y todo esto va en aras de favorecer un adecuado cumplimiento de la ley tributaria. Muchas veces la gente recurre a ocultarse, recurre a ser omisa porque prefiere no tener una discusión con la administración, porque la discusión muchas veces es señalar con el dedo y decir, no, mire, usted tiene una actuación culposa, ¿verdad? Cambiar un poquito esa visión, y yo sé que no todos los contribuyentes son corderitos brincando en la pradera, y no podemos pretender que estos mecanismos sean igual para todos, pero aquel contribuyente que sí quiere cumplir y que trata de someterse al ordenamiento de la mejor forma que le permiten sus habilidades, pues sí existiría esta posibilidad de que exista un espacio para que haya una amigable composición de un diferendo de carácter interpretativo de las normas, o de la prueba, o de los hechos que tienen que ver con el cumplimiento de la obligación tributaria. No sé, María José, si usted quiere añadir obviamente algo a lo que he dicho. Sí, bueno, en primer lugar, las gracias a ustedes más bien, porque realmente siento que ha sido sumamente fructífero verlo desde las dos perspectivas, desde la perspectiva técnica tributaria, desde la perspectiva RAC, cómo podemos encontrar un área de convergencia para poder concluir o decir, bueno, sí existe
todo este espacio, todo este margen en que podríamos aplicar RAC, y ahí es un tema de voluntad política de la administración de encontrar recursos. Y tal vez a modo de cierre, conversando un poquito en la preparación de este evento, me decían o conversábamos, bueno, también hay personas que pueden tener dudas sobre la RAC en general, preocupaciones de si realmente funciona, de que cuestionamientos que se han hecho, de que tal vez ya pues hay problemas que se han evidenciado, qué sé yo, en el arbitraje con la duración, el tema de confidencialidad que dijimos. Pero en realidad lo que puedo decir es que 25 años de desarrollo de la ley RAC, todos estos beneficios que mencionamos al inicio, en realidad más bien se han desarrollado. Somos un sector que tenemos buenas prácticas, que ya estamos alcanzando estándares internacionales en muchos temas en el desarrollo, no solo de los principios de doctrina en sí, sino incluso de los practicantes, es decir, la calidad de conciliadores, de mediadores, de programas de formación es altísimo. Entonces yo siento que realmente podríamos responder a cualquier pregunta o preocupación que tuvieran las personas sobre qué tan eficiente va a ser la RAC. Lo que puedo decir es que sigue siendo la mejor forma, la más eficiente para resolver los conflictos, antes que cualquier procedimiento, antes que cualquier proceso judicial. Entonces debería ser siempre la primera alternativa, que pasemos de que sea el medio alterno a que sea el plan A, y ojalá que en el corto plazo la administración tributaria también llegue a percibirlo así, en la medida de lo que es disponible, como hemos conversado hoy. Gracias a María José y a don Mario por la exposición del día de hoy, del espacio que teníamos, el potencial de la RAC en los procedimientos tributarios. De momento no tenemos consultas, entonces vamos a hacer el mensaje de cierre ya por parte de los dos expositores. Vamos a empezar con María José, obviamente agradeciéndole de parte de Grant Thornton que esté con nosotros y esperando que obviamente esté en futuros eventos con nosotros. Adelante, María José, para finalizar. Muchísimas gracias, Steven, a don Mario, a todos los que nos acompañaron. Esperamos que hayan aprendido tanto como aprendí yo de todos los planteamientos de don Mario, y como mencionaba antes, que ojalá hayan quedado con esa perspectiva en la que llegamos a tener coincidencia de que sí hay espacio para la conciliación, sí podría haberlo en los procedimientos determinativos. Desde la perspectiva de difusión de la cultura RAC, de formación, de capacitación, nosotros quedamos a sus órdenes de Grant Thornton y de quienes nos escuchan, de contactarnos al SICA si en cualquier momento quieren conversar o profundizar sobre estos temas, capacitarse, etcétera. Pues es nuestro trabajo, nos dedicamos a esto, no solo a administrar arbitraje y conciliación, sino además a educar y a difundir los mecanismos para todas las áreas. Así que nos encanta que se abran estos espacios, y sobre todo que Grant Thornton como asesor técnico en materia tributaria pues tenga el interés y la inquietud de qué se puede hacer en RAC en su área de expertise. Eso nos agrada mucho, y ojalá que muchos sigan el ejemplo de ayudarnos a promover cultura RAC. Gracias, María José. Ahora vamos a tener las palabras de cierre de don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, don Mario. Muchas gracias. Pues obviamente darle el agradecimiento a la licenciada Iglesias, dado que su participación pues ha hecho que el evento de hoy para mí tenga una importancia y relevancia mayor al esperado, y que le haya podido dar un marco de aplicación a las ideas e inquietudes que nosotros manejamos sobre este tema. No somos expertos en este tema de los mecanismos RAC, pero hoy hemos salido bien capacitados sobre estos temas con una orientación clara y precisa, y el evento para mí hoy cumple, gracias a ella, con lo que nos hemos propuesto siempre en estos webinars de los días jueves, que es compartir información, hacerle llegar a las personas inquietudes y planteamientos para que podamos atender mejor cada uno el quehacer
propio en las materias que nos desempeñamos. De mi parte, pues agradecerle a las personas que tuvieron la paciencia y la delicadeza de escucharnos, principalmente a mí, y siempre indicarles que aquí estamos en la mejor disposición de apoyarles y servirles en lo que ustedes crean pertinente. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias a don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Antes de finalizar, nada más recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, en nuestro podcast que está en Spotify y en Google Podcast como Café Grant Thornton. De hecho, vamos a invitar a María José para que forme parte de nuestro podcast de Café Grant Thornton. También nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, donde pueden encontrar y todos los webinars que realizamos semana a semana. De parte de Grant Thornton Costa Rica y del SICA, que pasen un feliz día.